Estimados profesores y profesoras, ante todo mi saludo. Mi nombre es Bernardo Trimiño Quiala y formo parte del Centro de Investigación e Innovación Educativa del Sistema Educativo Valladolid, que tiene la sigla de SINCET. Se preguntarán ustedes, ¿qué hago yo aquí en esta sesión de capacitación? Y es que, como ustedes habrán podido percatarse, a partir de estos momentos, además de las videoconferencias mensuales, vamos a tratar de insertar algunos temas de capacitación grabados y editados en nuestro centro de investigación. Es decir, no desaparecen las videoconferencias, sino que de manera alterna, en un mes, podrán ustedes analizar una videoconferencia impartida en nuestro Congreso Internacional Educativo Multidisciplinario en sus diferentes ediciones, impartida, repito, por una de las grandes personalidades que nos visitan en el Congreso Internacional, y en el mes siguiente entonces tendrán la posibilidad de compartir algunos de los materiales que prepararemos nosotros aquí en nuestro centro de investigación. De ahí ya nuestra invitación a que podamos compartir esta primera experiencia desarrollada en el SINCET. El tema que nos convoca de hoy es fundamental y aunque tiene un carácter general, necesitamos que presten toda su atención. ¿Por qué? Porque se trata de caracterizar a nuestra educación, o sea, la educación que se imparte en el sistema educativo Valladolid. Desde la creación del SINCET nos hemos preguntado cuáles son los fundamentos científicos de nuestra educación. ¿Qué característica tiene la educación del sistema educativo Valladolid? ¿Qué nos identifica como sistema educativo? Bueno, a esta pregunta trataremos de darle respuesta en el intercambio que tendremos el día de hoy. Por lo tanto, vamos a identificar en primer lugar que la educación que desarrolla el sistema educativo Valladolid está centrada en una filosofía de trabajo que gradualmente venimos implementando. Y esta filosofía de trabajo identifica a la educación escolar como un proyecto científico-cultural. Como pueden apreciar, tengo un libro aquí en mis manos. Este libro es fruto de investigadores del SINCET, entre ellos el doctor Jesús Javier Vizcarra Brito, la maestra Marta Lorena Tirado Urrea y un servidor. Y pueden identificar el título del libro, La educación escolar como un proyecto científico-cultural, filosofía de trabajo del sistema educativo Valladolid. En esta obra hemos tratado nosotros de sintetizar, con la ayuda de una serie de compañeros del sistema, o sea que es una obra colectiva, más allá de los tres autores que aparecemos en la misma, identificar cuáles son los fundamentos científicos, cuáles son las características de nuestra educación. Esperamos que en un lapso de tiempo no muy prolongado, al menos un ejemplar de este libro pueda llegar a cada una de nuestras escuelas. Pero mientras esto ocurre, vamos a compartirle con ustedes en el día de hoy algunas de las ideas de la filosofía de trabajo que, reitero, gradualmente y entre todos vamos a implementar en nuestro sistema educativo, repito, que reconoce a la educación escolar como un proyecto científico-cultural. Antes de abordar el tema en cuestión de nuestra filosofía de trabajo, no me voy a referir, pero muy brevemente, a algunas cuestiones esenciales de nuestro centro de investigación, el SINCET, para que ustedes conozcan cuáles son los tres proyectos fundamentales en que en estos momentos estamos enfrascados y que esta capacitación permanente forma parte de uno de esos proyectos. Sí, es decir, todo el perfeccionamiento que estamos haciendo, esta capacitación, forma parte de uno de esos proyectos. De ahí que la invitación está hecha. Vamos a comenzar con nuestra presentación y nos vemos al final de la misma. Compartimos la información. Como lo expresé con anterioridad, vamos a hacer referencia en primer lugar a un breve resumen sobre nuestro Centro de Investigación e Innovación Educativa, el Sistema Educativo Valladolid, para que ustedes conozcan algunos de los proyectos que estamos desarrollando en nuestro centro de investigación. Aquí tienen nuestro logotipo y nuestra sigla SINCET, relacionado fundamentalmente con nuestro eslogan de investigar para educar con calidad. Nuestro centro de investigación fue creado el 30 de noviembre de 2015. Como pueden, si sacamos las cuentas, tenemos de fundado solamente 1 año y 3 meses de creado
y en este tiempo ya logramos la inscripción en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, RENIECIT, perteneciente al CONACYT, que es la institución que rige el desarrollo científico en todo México. En estos momentos, nuestros investigadores estamos enfrascados en 3 proyectos de investigación. Estos son, en primer lugar, de la multiculturalidad a la educación para la interculturalidad, basado en todo lo relacionado con la inclusión educativa. El segundo proyecto que estamos desarrollando lleva como título Diseño y construcción de evaluación de SEQI, relacionado con el empleo de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y el tercer lugar es el proyecto Capacitación Científica, Directivos y Docentes. A este tercer proyecto vamos a hacer referencia en esta jornada de capacitación. Repito, específicamente a este tercer proyecto es que vamos a dedicar nuestra jornada de capacitación. Como parte del proyecto que acabo de mencionar, la capacitación científica de directivos y docentes, hemos perfeccionado el programa CECAPE, o sea, el Centro de Capacitación Permanente. Como parte de CECAPE, en primer lugar, logramos la edición de las videoconferencias. Recordarán ustedes que hace alrededor de un año las videoconferencias que se enviaban, que fueron grabadas durante los congresos, de 100 en los diferentes años, tenían una duración de alrededor de 2 horas. En estos momentos, con la edición que estamos realizando, cuando más tienen una duración de 45 minutos, y en estos momentos estamos trabajando para que la duración de ellas tenga un rango de entre 35 a 45 minutos. Además de la edición de las videoconferencias, estamos acompañando este proceso con una guía de observación para los coordinadores del proceso de capacitación, ayudarlos durante el desarrollo de este proceso. Y además enviamos un boletín de autosuperación docente para todos los maestros y maestras. En este boletín se hace hincapié tanto en información pedagógica como información cultural. Es decir, hay sesiones que están dedicadas al desarrollo de poemas, frases de educación, y hay otras sesiones que se relacionan con el tema en específico de la capacitación docente del mes. Esta sesión se denomina Otra Mirada y siempre, repito, está dedicada al tema central de la capacitación que aborda la videoconferencia. Ya con este preámbulo muy breve acerca de nuestro Centro de Investigación e Innovación Educativa, sí vamos a abordar el tema en específico que nos convoca en la fecha de hoy. El tema en cuestión es la educación escolar como proyecto científico-cultural. ¿Por qué la educación escolar como proyecto científico-cultural? Antes vamos a puntualizar nuestro objetivo. El objetivo es reflexionar acerca de la filosofía de trabajo que gradualmente se implementa en el sistema educativo de Valladolid y que precisamente está centrada en la proyección de la educación escolar como un proyecto científico-cultural. ¿Por qué se plantea este tema? ¿Y por qué la preocupación de la dirección de nuestro sistema educativo en que todos podamos compartir la filosofía que gradualmente, repito, gradualmente se viene implementando en nuestro sistema? Y es que diferentes dogmas educativos imponen normas desarraigadas de la realidad, por lo que no siempre la escuela constituye una fuente de cultura y felicidad. Es decir, y volvemos a la imagen, no debemos poner normas y no debemos poner límites a seres ilimitados. Es decir, recordemos que nuestras alumnas y nuestros alumnos tienen una capacidad de inteligencia y aprendizaje ilimitada. Por lo tanto, debemos prepararlos para la realidad que van a vivir ellos y no para la realidad que estamos viviendo en estos momentos. Es decir, debemos preparar a nuestros alumnos siempre del presente hacia el futuro, nunca para que vivan en el pasado. A esto se suma esta importante idea de John Lennon y quiero que la apreciemos con todo detenimiento. En una entrevista que se hizo en una ocasión a John Lennon, explicó: cuando fui a la escuela me preguntaron qué quería hacer cuando fueran grande. Escribí feliz. Me dijeron que yo no entendía la pregunta. Les dije que no entendían la vida.
y es un gran llamado para los maestros. Debemos hacer con nuestro trabajo que las escuelas sean fuentes de cultura y felicidad para todo nuestro alumnado. Y ese es el gran reto que tenemos, y debemos pensar todo, cómo con nuestro trabajo hacemos que nuestra escuela sea una fuente de cultura que no esté centrada solamente en el aprendizaje, sino en el desarrollo de la cultura en los alumnos, y que nuestros alumnos se sientan felices, que cada mañana se levanten, se despierten en sus casas con el deseo de encontrarse con cada uno de sus maestros, con cada una de sus maestras, y se sientan felices en nuestras escuelas. Les puntualizo que vuelvan a leer la frase de John Lennon. Es una gran enseñanza para todo maestro. Con estas ideas nos surge la siguiente interrogante: ¿cómo deben organizarse nuestras escuelas para que sean una fuente de cultura y felicidad? Bueno, una vez que han debatido la interrogante que les acabo de presentar y han debatido ustedes algunas ideas de cómo en su contexto, en su realidad educativa, pueden hacer que su escuela sean fuente de cultura y felicidad, les comparto que en la concepción de nuestro sistema educativo hemos considerado de conjunto que las escuelas deben organizarse como proyectos científicos culturales. ¿Y por qué proyectos científicos culturales? Y es que debemos conocer cómo ha evolucionado el proceso educativo en lo largo de los últimos años. En primer lugar, antes de 1950, el centro del proceso educativo era el proceso de enseñanza. Es decir, como pueden apreciar, era un proceso unilateral centrado en el docente y tenía un carácter netamente reproductivo. El alumno no tenía ningún papel activo, el alumno tenía que reproducir los aprendizajes que ya le eran otorgados por sus maestros. A partir de esta fecha, entre 1950 y 1996, ya se desplaza el proceso educativo de la enseñanza al aprendizaje, y por tanto se caracteriza por ser un proceso bilateral y donde el alumno o los alumnos ya comienzan a tener un papel más activo. Ya en el siglo XXI, el proceso educativo no se centra solamente en la enseñanza y el aprendizaje, sino se analiza cómo la enseñanza y el aprendizaje impactan en la sociedad. Y ya no tiene un carácter bilateral, como se puede apreciar, sino tiene un carácter multilateral, centrado en la formación cultural de la personalidad. Lo que quiere decir que la esencia del proceso educativo no es solamente el aprendizaje, sino cómo el aprendizaje que logra el alumno es significativo e impacta en el desarrollo de valores y de la cultura en cada uno de nuestros alumnos. De ahí la importancia que valoremos todo este desarrollo o esta evolución gradual que ha tenido nuestro proceso educativo y que analicemos la evolución que ha tenido, repito, desde 1950 y antes hasta el siglo XXI, y valoremos todas las características que han diferenciado cada una de estas etapas. Hoy podemos apreciar que estamos en la etapa más compleja, porque ya el proceso no incluye solamente la participación del maestro y el alumno, sino que como proceso multilateral incluye la participación de los factores que acabo de mencionar, es decir, el maestro y el alumno, pero además incluye a los padres de familias y a todos los factores de la comunidad que se relacionan con la escuela. Ese carácter de complejidad que tiene la educación en el actual siglo XXI y que quizás algunos no quieren percatarse y quieren mantenerse en el desarrollo del proceso educativo como si estuviéramos viviendo en el siglo XX, es decir, centrado solamente en el proceso de enseñanza en que mis alumnos aprendan lo que yo les quiero narrar, y no es así. Hoy el alumno es necesario que se tenga un papel activo, que desarrolle una serie de procesos en la escuela y que con estos procesos desarrollen su cultura como base para el desarrollo de toda la sociedad. Esa es la esencia de la educación en el siglo XXI. Como esencia de educación en el siglo XXI, también tenemos la siguiente fórmula, y por favor, analicemos. Para tener resultados en la educación, tenemos que tener resultados de calidad en el diseño de los procesos escolares.
Pero no son solamente necesarios el diseño de los procesos escolares. A este proceso es necesario sumar la calidad en la ejecución de los procesos escolares. Si sumamos la calidad en el diseño de los procesos escolares con la calidad en la ejecución de los procesos escolares, por supuesto que obtendremos como resultado calidad en los resultados escolares y positivos impactos sociales. ¿Dónde está la disyuntiva? Es que muchas veces en nuestras escuelas queremos tener calidad en los resultados escolares y positivos impactos sociales sin analizar el proceso como tal. Para llegar a esta calidad de resultados e impactos, necesariamente tenemos que diseñar los procesos escolares con calidad y tenemos que ejecutar dichos procesos con calidad. Es decir, los resultados escolares dependen de la calidad con que diseñemos y ejecutemos los procesos escolares. De ahí es que se centra la filosofía de trabajo de nuestro sistema educativo Valladolid. Ojo, a esto nosotros aspiramos como sistema educativo y es la esencia de este proceso de capacitación. Siempre nos hemos preguntado qué característica tiene nuestra educación, cuál es la filosofía de trabajo que desarrolla el sistema educativo Valladolid, cuáles son los fundamentos científicos de la educación que se desarrolla en nuestro sistema educativo. Bueno, a continuación vamos a hacer referencia a estos aspectos que he mencionado, teniendo como base que la educación escolar debe desarrollarse como un proyecto científico-cultural. Esa es la filosofía de nuestro sistema educativo, es decir, la educación escolar como un proyecto científico-cultural. El por qué, a continuación los analizamos. Como primera referencia, debemos analizar el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y podrán valorar en el artículo 3, que ya lo estoy invitando a que lo estudien, como en el artículo 3 se plantea que la educación en México debe ser de calidad. Y para que sea de calidad, dos de las cuestiones esenciales a desarrollar son que se base en los adelantos de la ciencia y que tenga como impacto el desarrollo de la cultura y el respeto de la cultura. Y aquí se centra la esencia, una de las esencias que plantea el artículo 3. La educación estará basada en los resultados de progreso científico y en el acrecentamiento de nuestra cultura, así como en el aprecio y respeto a la diversidad cultural. Pero no obstante, reitero que esto es un breve resumen en síntesis del artículo 3 de la Constitución, que hace apenas unos días cumplió 100 años. De ahí nuestra invitación al estudio de este artículo 3. ¿Cuáles son algunas de las fuentes teóricas para concretar esta filosofía de trabajo? Entre las principales fuentes teóricas, los fundamentos científicos de la filosofía de trabajo que desarrolla el sistema educativo Valladolid, y ahí la importancia, vamos a identificar algunas de las principales fuentes teóricas de la educación de nuestro sistema educativo. Y se la compartimos a continuación. La primera fuente teórica es el humanismo, o sea, la educación que se imparte en el sistema educativo Valladolid tiene un fuerte componente humanista. La teoría humanista desarrollada por Carl Ransom Rogers, ahí tienen ustedes la fecha de nacimiento y muerte de este insigne científico norteamericano, y el humanismo se centra en 4 cuestiones básicas: la dignidad plena de las personas, la comunicación y empatía, el desarrollo de la cultura y el respeto a las diferencias. Por estas 4 cuestiones nosotros hemos considerado que el humanismo es una de las fuentes teóricas científicas de la educación que se desarrolla en nuestro sistema educativo. Otra de las fuentes teóricas es el aprendizaje significativo. O sea, la primera fuente teórica es el humanismo, la segunda fuente teórica o científica es el aprendizaje significativo, a partir de las concepciones de David Ausubel. Y el aprendizaje significativo centrado también en 4 cuestiones: la participación activa del alumnado, pero recuerden, en el siglo XXI no solo del alumnado, la participación activa, sino de toda la comunidad educativa, incluyendo los padres de familia. El dominio y aplicación de conceptos, el aprendizaje metacognitivo, o sea, el autoconocimiento que puedan tener nuestros alumnos, y el aprender a aprender,
un gran reto de la educación del siglo XXI. Este es el segundo fundamento científico de la educación del sistema educativo Valladolid. Nuestro tercer fundamento, nada más y nada menos que es la Escuela Rural Mexicana. A partir de las concepciones de los grandes maestros mexicanos, Moisés Sáenz Garza y Rafael Ramírez Castañeda. Y es que la Escuela Rural Mexicana, sobre todo en sus inicios, fue una referencia para toda la educación, no solamente mexicana, sino latinoamericana. Por tanto, en el sistema educativo Valladolid de la Escuela Rural Mexicana, de esta gran concepción, estamos asumiendo los siguientes aspectos: la integración social y cultural, el vínculo de lo individual y lo grupal, la capacitación docente, que en este proceso que estamos desarrollando en el día de hoy, y el vínculo escuela, familia, comunidad. Fíjense los importantes referentes que tiene la Escuela Rural Mexicana. Por lo tanto, la Escuela Rural Mexicana es el tercer referente o el tercer fundamento científico de la educación que se desarrolla o imparte en el sistema educativo Valladolid. Y como cuarto referente tenemos la teoría general de los sistemas sociales de Niklas Luhmann, importante sociólogo alemán. Y Niklas Luhmann en sus postulados planteó la importancia de que se rompieran los dogmas educativos tradicionales, importantísimo en la educación del siglo XXI. La importancia de relacionar la escuela con su entorno, la importancia también de desarrollar proyectos escolares y resalta la significación de la comunicación y la empatía. Bueno, aquí se resumen los 4 referentes fundamentales de la educación que se desarrolla en nuestro sistema educativo. De ahí nuestro llamado a profundizar en estas 4 concepciones: en el humanismo, en el aprendizaje significativo, en la Escuela Rural Mexicana, sobre todo en sus experiencias iniciales, y por último, en la teoría general de los sistemas sociales. Una vez conocidos los 4 referentes que nos sirven de base a nuestra educación, la educación que desarrollamos, esta gran familia Valladolid, a continuación vamos a hacer referencia a qué caracteriza a la educación escolar como proyecto científico-cultural. Recuerden que esto es una visión general para todo el sistema. Hay concepciones específicas en cada una de sus escuelas, que a continuación veremos por qué cada una de las escuelas tiene que tener sus especificidades. En primer lugar, en la concepción de la educación escolar como un proyecto científico-cultural que gradualmente viene implementando el sistema educativo Valladolid como su filosofía de trabajo, la escuela es para todo, para toda la comunidad educativa. Y como es para todo, debe ser un espacio abierto a la participación activa de la familia y la comunidad. A lo anterior se suma que debe estar conformada por todos nosotros, que somos los profesionales de la educación. Profesionales responsabilizados con la educación preventiva. O sea, la escuela no debe estar detrás de los problemas que puedan manifestar los alumnos o la familia. La escuela debe desarrollar una educación preventiva que aleje a nuestros alumnos de los males sociales que ustedes saben que tratan de imponerse en nuestra sociedad. Pero además, con esta educación preventiva debemos hacer que se desarrolle un aprendizaje significativo que tenga como base el desarrollo de los valores y la cultura. Que se desarrollen actividades docentes y extradocentes coherentemente planificadas y desarrolladas. Recuerden que ya puntualizamos con anterioridad la importancia de la calidad de la planificación, la proyección y la ejecución de los procesos educativos, en este caso las actividades docentes y extradocentes. Y por último, con todo lo mencionado, tenemos el gran reto de hacer que nuestras escuelas sean fuente de aprendizaje, cultura, felicidad y libertad para nuestros alumnos. A lo anterior se suma que las escuelas pueden compartir similares objetivos, pero poseen diferentes realidades y problemáticas educativas. Es decir, en nuestro sistema educativo, que ya estamos presentes en 24 estados de la nación mexicana, más una institución en Guatemala, por supuesto, no es todas nuestras instituciones tienen similares objetivos, planteadas desde la coordinación general, pero debemos estar conscientes que cada escuela se desarrolla en una realidad diferente. No es igual una escuela que está ubicada aquí en Mazatlán
a la unidad que tenemos en Guatemala, por ejemplo, o a una unidad que tengamos en Chiapas. Pero más que eso, por ejemplo, la de las 3 unidades que están presentes en Mazatlán, donde radica la coordinación general, no son iguales, ni tienen la misma realidad ni las mismas problemáticas educativas. Por lo tanto, de ahí que lleguemos a la conclusión de que no existen 2 escuelas iguales. Cada escuela es única e irrepetible, por lo que su proceso educativo también es único e irrepetible. De ahí la importancia que, aunque tengamos objetivos similares, seamos capaces de diagnosticar nuestra realidad educativa y desarrollar un proceso educativo en correspondencia a la realidad que hemos diagnosticado. Y que sobre todo podamos compartir nuestras experiencias, porque la experiencia de una escuela puede ser aplicada en otra siempre y cuando se realicen las adecuaciones necesarias a su realidad educativa. Pero no basta la escuela. La primera cualidad que debe dominar todo maestro en nuestro sistema educativo, y creo que más allá, es el dominio del contenido. Y es que debemos ser especialistas en la materia o la asignatura que impartimos. Recuerden que en el siglo XXI, a diferencia de años anteriores, donde los alumnos no tenían acceso a la misma fuente de información que los maestros, hoy no es así. En el siglo XXI, con el desarrollo de la tecnología y el Internet, los alumnos pueden tener acceso a la misma fuente de información que tenemos nosotros como maestros. Esto nos llama a que debemos especializarnos aún más, estudiar más y dominar en mayor medida el contenido que impartimos. El dominio del contenido también evita el dogma de repetir, en muchas ocasiones, que aún lo hacen algunos maestros, la misma clase a diferentes generaciones de alumnos. O sea, impartir la misma clase en diferentes años o cursos escolares. Eso no debe ser un dogma de que debe ser erradicado. Y con el dominio del contenido lo podemos hacer. Cada clase debe ser diferente para cada grupo de alumnos. En segundo lugar, se destaca la comunicación y la empatía. Hoy debemos tener una buena comunicación y empatía con nuestros alumnos y padres de familia. Debemos llevarnos bien. A eso se refiere a la comunicación y la empatía para poder tener resultados escolares. En tercer lugar, la educación debe ser inclusiva y respetar la diversidad. Una educación que no sea inclusiva no puede ser de calidad. La educación jamás puede ser excluyente. Repito, nunca puede ser excluyente. No podemos excluir a ninguno de nuestros alumnos. Una de las esencias de nuestra educación es que es inclusiva y respeta la diversidad. En cuarto lugar, la necesidad de establecer un sistema coordinado de actividades educativas junto a la familia. Ya habíamos hecho referencia al carácter multilateral que tiene la educación en el siglo XXI. En quinto lugar, emplea las tecnologías. Hoy un maestro que no emplea las tecnologías se puede decir que está desarrollando un proceso educativo de épocas pasadas. Recuerden que nuestros alumnos han nacido y han crecido en unión a la tecnología y son especialistas en tecnología. Por lo tanto, es un gran reto para nosotros utilizar la tecnología en el desarrollo de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. También debe ser un maestro capaz de diseñar y desarrollar proyectos educativos, muchos de los cuales sabemos que se ejecutan en cada una de las escuelas. A esto se suma que debemos ser maestros y maestras que enseñamos y educamos de manera divertida. Hoy la educación no puede ser aquella educación que estaba basada en una férrea disciplina. Siempre los extremos son malos. Cuando nos referimos a una enseñanza y educación divertida, no nos referimos tampoco a que los estudiantes pueden hacer todo aquello que deseen en el aula. No, sino en una educación basada en el respeto, que no vaya a los extremos, ni a la disciplina extrema, ni a aquellos elementos que atenten contra el respeto en el aula. Pero sí, el alumno debe divertirse en clase. El alumno debe tener deseos de aprender y debemos ser capaces de motivar nuestra educación y nuestras clases. A eso nos referimos. A lo anterior se suma que debemos ser maestros que nos autoevaluamos permanentemente. Al terminar cada clase, yo no debo esperar que alguien venga y me diga si mi clase
fue de mayor o menor calidad, no. Yo mismo como maestro y cada uno de ustedes como maestro deben ser capaces de autoevaluar permanentemente la calidad del proceso que han desarrollado con miras a mañana hacerlo mejor. Y si hoy lo hago mejor, mañana tratar de hacerlo perfecto, aunque sabemos que para los seres humanos es difícil tener un proceso perfecto, pero al menos de calidad. Debemos ser además maestros y maestras que evaluamos a nuestros alumnos por las preguntas que hacen más que por la respuesta que dan. Ojo, repito, muchas veces nuestro proceso evaluativo se basa fundamentalmente en respuestas que emiten los alumnos. Pero hoy el siglo XXI nos llama a que nuestros alumnos sean creativos, tengan independencia. Y por lo tanto también evaluamos a aquellos alumnos que son capaces de hacer preguntas creativas. Y resaltemos el valor que tienen. Y por último, el gran reto de nosotros como docentes. Debemos ser docentes que con nuestro ejemplo, nuestra ética y nuestro amor por la educación y con nuestro trabajo ejemplar, debemos tener el gran reto de hacer de que nuestros alumnos sean mejores personas que nosotros. Sabemos que no es un reto nada fácil, pero en el sistema educativo Valladolid tenemos nosotros como gran meta que el día de mañana cada uno de nuestros alumnos pueda ser con nuestro trabajo mejor persona que nosotros. Miren qué cosa más hermosa y más bella, y creo que ese es el gran reto que debemos tener todos nosotros como maestros y maestras. A estas 10 cualidades de un maestro en nuestra filosofía de trabajo sumamos lo siguiente, el papel que deben tener nuestros alumnos. ¿Y qué pedimos? ¿Cómo deben, a partir de nuestro trabajo, ser nuestros alumnos en nuestro sistema educativo? En primer lugar, hemos considerado que deben ser alumnos motivados cada mañana por encontrarse con su maestra o su maestro. O sea, alumnos que se despierten con un deseo enorme de encontrarse con nosotros y de ir a la escuela, a aprender y a desarrollar cultura. En segundo lugar, alumnos llenos de curiosidad, creatividad y preguntas. Recuerden que habíamos valorado la importancia de evaluar a los alumnos por las preguntas que hacen más que por las respuestas que dan. Y es un gran reto que tenemos nosotros. Si no llenamos a nuestros estudiantes de preguntas, tengan respuestas o no en un momento determinado, toda la educación nuestra estará perdida. Nuestro gran reto es llenar a nuestros estudiantes de preguntas. Y si nuestros estudiantes se caracterizan por ser creativos, ser independientes y estar cargados de interrogantes, es una gran vía para garantizar el desarrollo con calidad de nuestra filosofía de trabajo. A todo lo anterior se suma el hecho de que nuestros estudiantes participen activamente en el proceso educativo y que estén motivados por participar en cada uno de los procesos y proyectos que se desarrollan en el sistema educativo. También alumnos con hábitos de estudios y habilidades para aprender, desaprender y reaprender. Y esta es la realidad del siglo XXI. No podemos nosotros educar a alumnos para que reproduzcan los conocimientos, sino alumnos que sean capaces de aprender, pero al mismo tiempo, si el aprendizaje se hace obsoleto, que sean capaces de desaprender y volver a reaprender. Pero para enseñar que nuestros alumnos sean capaces de aprender, desaprender y reaprender, nosotros como docentes también debemos ser capaces o poseer las habilidades para aprender, desaprender y reaprender constantemente. Nadie es capaz de enseñar aquello que no es capaz de hacer primero. Por lo tanto, si esto es una exigencia para nuestros alumnos, nosotros como docentes debemos ser capaces de portar esta importante habilidad de la educación del siglo XXI. Y por último, alumnos que aplican lo aprendido a nuevas situaciones como base para el desarrollo de la cultura y también obtener impacto en la sociedad. Entonces, en estas 5 cuestiones hemos resumido la visión que tenemos en nuestra filosofía de trabajo acerca de cómo deben ser nuestros alumnos. Sabemos que con su experiencia, su trabajo diario y su accionar
además del amor que le ponen a la educación, en sus alumnos ustedes van a tener en cuenta otras cualidades, pero estas son cualidades generales que consideramos deben poseer todos los alumnos de nuestro sistema educativo. Pero como el sistema educativo decimos que está desarrollando una educación multilateral, también la familia les corresponde una cuota en el proceso educativo. Recordemos que en nuestra filosofía de trabajo, la educación escolar es responsabilidad del maestro, es responsabilidad de los alumnos y es responsabilidad de los padres de familia. Con nuestro accionar, ¿cómo queremos que sea la familia Valladolid? En primer lugar, es una familia que le aporte a la escuela las tradiciones culturales de la comunidad. O sea, que incremente la cultura que tiene la escuela y que pueda abrir la participación de las tradiciones comunitarias, puedan insertarse en el proceso educativo. Por lo tanto, la escuela también debe estar abierta a la comunicación con los padres y a las tradiciones culturales de la familia. Recuerden que nuestra educación es inclusiva y que respeta la diversidad cultural. Tanto nunca debemos excluir a ninguna persona, a ningún alumno, a ningún familiar por alguna determinada tradición cultural. Al contrario, debemos de aprender de todas las tradiciones culturales. Se suma además que la familia debe estimular el aprendizaje, los valores y la cultura junto con los docentes. De ahí la importancia de que el proceso educativo que llegue al alumno, el proceso de aprendizaje como base para el desarrollo cultural, tenga una coordinación previa entre los maestros y los padres de familia. ¿Cómo hacer esta coordinación previa? No solamente en espacios formales, sino en espacios informales. Cuando los padres traen a sus hijos a nuestras escuelas, en un momento si nos encontramos en cualquier espacio de la escuela, en cualquier actividad, en cualquier proyecto que estemos desarrollando, podemos intercambiar con nuestros padres acerca de la calidad del proceso educativo que estamos desarrollando de manera conjunta, en la escuela y en la casa, y de la unión de estos dos procesos, que al final es uno solo, hay una unidad dialéctica entre la educación escolar y la educación en las casas, es que podamos de conjunto lograr los objetivos educativos que nos hemos propuesto. A lo anterior se suma una familia que sea capaz de establecer un sistema coordinado de actividades educativas junto con los docentes. Ya habíamos hecho referencia con anterioridad a este importante aspecto. Y por último, una familia que es capaz de evaluar el proceso educativo y retroalimentar a los docentes acerca de su calidad. Saben que desarrollamos el proceso Factor 3, que es una vía de retroalimentación y evaluación de la calidad del proceso educativo que estamos desarrollando. Pero no debemos esperar solamente a Factor 3, sino en los intercambios personales que tengamos con los padres, también nos pueden servir de referencia acerca de la calidad del proceso educativo que estamos desarrollando. Bueno, y aquí tenemos ya el vínculo entre el papel de los docentes, los que esperamos de nuestros alumnos y el papel de la familia. De aquí que estamos concluyendo que la unidad entre la educación, la ciencia y la cultura es la clave para nuestra existencia y es la esencia de la filosofía de trabajo que venimos implementando gradualmente en el sistema educativo Valladolid. Recuerden que nuestra filosofía de trabajo considera la educación escolar como un proyecto científico-cultural. Y pensamos que la unidad entre la educación, la ciencia y la cultura es la clave de nuestra existencia, ya que el espacio de un maestro o una maestra para defender la humanidad es el aula y su momento es la clase. A esta frase queremos unir la siguiente, y es que el vínculo entre la educación de calidad, la ciencia y la cultura es el mejor escudo para enfrentar los retos del siglo XXI, defender lo mejor de nuestra condición humana y construir el México que hemos soñado. No solamente porque la Constitución nos los exige, sino debe ser la manera de pensar, la manera de actuar de cada uno de nosotros. Cierro con el siguiente mensaje que dice:
Un pájaro posado en un árbol nunca tiene miedo a que la rama se rompa, porque su confianza no está en la rama, sino en sus propias alas. Y esta es la idea que nosotros hemos asumido como parte de la filosofía de trabajo de nuestro sistema educativo Valladolid. Nosotros no confiamos en nadie ni en nada externo. Nosotros confiamos en cada uno de nosotros, en cada uno de los integrantes de esta gran familia Valladolid, en los directivos escolares, en cada uno de sus maestras y maestros, en cada uno de nuestros alumnos, en cada uno de nuestros padres de familia y en cada uno de aquellas personas de la comunidad o de la sociedad que se relaciona con nosotros. En la unidad de toda la comunidad educativa de esta gran familia Valladolid están nuestras alas y están nuestras fuerzas para desarrollar un proceso educativo de calidad. Muchas gracias. El reto está planteado. Aquí le dejamos la presentación. Recuerden que en la misma aparecen los fundamentos científicos, teóricos de nuestra educación, la educación del sistema educativo Valladolid, que no necesariamente deben parecerse a otras, son los fundamentos teóricos de nuestra filosofía de trabajo y además aparecen las características de nuestro proceso educativo. Pero recuerden que son características generales, porque cada escuela tiene sus especificidades. Entonces, con estas características generales de todo el sistema, cada uno de ustedes la concreta en su realidad educativa. Muchas gracias por su atención y les recuerdo que en lo adelante seguiremos perfeccionando este proceso de capacitación general que forma parte del programa CECAPE. Con la presentación que acaba de concluir, hemos tratado ustedes de resumir de manera muy breve una obra que se inició hace 20 años con la creación del Sistema Educativo Valladolid y que ha venido perfeccionándose hasta llegar a concretar en estos momentos lo que hemos identificado como su filosofía de trabajo y que debemos conocer todos y compartirla entre todos nosotros que formamos parte de la gran familia Valladolid. Y recuerden que esta filosofía de trabajo identifica la educación escolar como un proyecto científico-cultural. Aquí están algunos de los fundamentos esenciales de esta filosofía de trabajo. Les reitero la invitación a que profundicemos de manera autodidáctica en el estudio del aprendizaje significativo, en el estudio del humanismo, en el estudio de la valiosa experiencia de la Escuela Rural Mexicana y en el estudio de la teoría de los sistemas sociales del Human, que son los fundamentos que identifican en esencia la educación que desarrolla el sistema educativo Valladolid. Y que además proyectemos nuestro trabajo a partir de las características generales que fueron mencionadas con anterioridad. La característica para ser un maestro de 10, la característica para desarrollar proyectos y procesos de calidad que impacten en la mejora de nuestras instituciones educativas, en la mejora del aprendizaje de nuestros alumnos, en el desarrollo de la cultura de nuestros alumnos y sobre todo que impacten también en la sociedad. Y recuerden que no podemos hacerlo solos, sino también que debemos vincular a este proceso a los padres de familia y todos aquellos que quieran unirse a la familia Valladolid. Muchas gracias y nos vemos en el próximo intercambio con nuestros investigadores de SINCET. Hasta la próxima.